El Aoraki, conocido comúnmente como Monte Cook, se alza orgulloso como la cumbre más alta de Nueva Zelanda, superando los 3.700 metros. Su nombre maorí, Aoraki, que significa el que rompe o traspasa las nubes, es un testimonio de la constante lucha de este pico contra el clima. Ubicado en los llamados Alpes del Sur, el Aoraki es un coloso de roca escarpada, nieve y glaciares que desciende abruptamente hacia el mar de Tasmania. La combinación de su relativa baja latitud con la proximidad al Océano Pacífico genera un clima brutalmente impredecible, con nevadas masivas y rápidos cambios de temperatura. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Era el mes de noviembre del año 2013. Noviembre marca el inicio de la temporada de verano en el hemisferio sur, un periodo que ofrece las mejores ventanas de tiempo para el alpinismo. La montaña atrae a escaladores de todo el mundo, incluidos guías profesionales que ven en sus paredes un desafío similar, aunque más corto, a las grandes cimas del Himalaya. Lo que hace que la tragedia de aquel año sea particularmente resonante es que involucró a guías suizos, hombres formados en los Alpes europeos, la cuna del alpinismo, lo que demostró que, en el Aoraki, la experiencia alpina más refinada puede ser insuficiente ante la furia geológica local. La montaña estaba a punto de recordarles a todos que aunque sus laderas parecieran tranquilas, bajo el sol de primavera, bajo la superficie, la nieve estaba lista para el colapso. Esta es la crónica de cómo un descenso de rutina se convirtió en una aniquilación silenciosa. El grupo estaba formado por 4 personas, una cordada con un altísimo nivel de experiencia y profesionalismo. 2 de ellos eran guías suizos con credenciales internacionales, curtidos en el manejo de avalanchas y el rescate glaciar. Los otros 2 eran sus clientes, montañistas con buenas habilidades, que buscaban el desafío de esta cumbre icónica. Habían ascendido por una de las rutas técnicas más notorias, una línea que exigía el uso constante de cuerdas fijas y el manejo experto del hielo. El ascenso se había desarrollado sin incidentes mayores. Habían alcanzado la cumbre, o un punto muy cercano, y habían comenzado el descenso, el momento en que, paradójicamente, la mayoría de los accidentes ocurren. El Aoraki es famoso por el fenómeno del hielo azul y las cornisas masivas de nieve, estructuras formadas por el viento y el frío extremo que cuelgan peligrosamente sobre las rutas de escalada. La ruta de descenso exigía atravesar una zona particularmente expuesta y empinada. A pesar de ser noviembre, la montaña había recibido nevadas importantes en las semanas anteriores, y el sol de primavera, que debería haber estabilizado la capa de nieve, en realidad estaba provocando la inestabilidad. Los guías, conscientes del riesgo de avalancha, habrían tomado todas las precauciones estándar: chequeos de estabilidad, distancias de seguridad entre escaladores y el uso de equipo de seguridad. Sin embargo, en el Aoraki, la interacción entre el clima y la geología es única. El calor del sol, el aire húmedo del mar y la nieve fresca crean capas débiles dentro del manto nival, verdaderas trampas de gelatina que pueden fallar al más mínimo esfuerzo. La calma aparente del mediodía solo estaba cocinando un desastre de proporciones silenciosas. La montaña estaba cargada y solo se necesitaba un detonante. El punto exacto de la tragedia se situó en una ladera conocida por su exposición, una zona donde la pendiente es lo suficientemente pronunciada para que la nieve acelere hasta alcanzar velocidades mortales. Fue a media mañana cuando ocurrió. El evento no fue un rugido de aviso, sino un sonido sordo, muy característico de la fractura de la capa de nieve. Lo que siguió fue un desprendimiento masivo. Una enorme placa de nieve, miles de toneladas de material blanco y pesado, se deslizó sobre la ruta de descenso. La velocidad de la avalancha fue fulminante, dejando a los escaladores con menos de una fracción de segundo para reaccionar. No hubo tiempo para cortar las cuerdas, ni para accionar los dispositivos de airbag para avalanchas, ni para gritar una advertencia. La fuerza de la nieve en movimiento es inimaginable. Golpea con la potencia de un tren a toda velocidad, y cualquier ser humano atrapado en su trayectoria es instantáneamente arrastrado, desorientado y sumergido. Los 4 miembros de la cordada fueron arrastrados pendiente abajo, cayendo por centenares de metros sobre roca viva y hielo. Las cuerdas que los unían se convirtieron en un arma de doble filo, arrastrando a los que podrían haberse salvado.
Cuando la avalancha se detuvo, el silencio que siguió fue casi tan aterrador como el rugido del desprendimiento. La ruta había sido borrada, y en su lugar quedaba solo una masa caótica de nieve comprimida y escombros de hielo, una lápida provisional para los 4 hombres. La desaparición de una cordada en el Aoraki, especialmente una que incluía a guías internacionales tan reputados, disparó una alarma inmediata en la pequeña pero muy unida comunidad de montañismo de Nueva Zelanda. La Guardia de Montaña, los guardaparques y otros guías locales se movilizaron de inmediato. La experiencia neozelandesa en rescates en avalanchas es de clase mundial, pero la magnitud del desprendimiento en esta ocasión era desalentadora. Los helicópteros de rescate fueron los primeros en llegar a la zona, sobrevolando el área de depósito de la avalancha. Desde el aire, la escala de la destrucción era evidente. Un enorme campo de escombros de nieve dura como el cemento. La búsqueda se centró en la esperanza de encontrar una señal de los transmisores de avalancha que cada escalador llevaba consigo. Estos dispositivos emiten una señal de radio que permite a los rescatistas localizarlos bajo la nieve. La búsqueda fue extenuante. La nieve, una vez depositada, se había solidificado rápidamente. Los equipos tuvieron que sondear con largas varas de metal, moviéndose metro a metro, sobre un terreno altamente inestable, con el riesgo constante de un segundo desprendimiento. El tiempo era el factor crítico. La supervivencia de una víctima de avalancha se reduce drásticamente después de los primeros 15 minutos. Para cuando los rescatistas llegaron, ya habían pasado varias horas, y la esperanza de encontrar a alguien con vida era casi nula. El frío y la asfixia garantizaban un final rápido en el subsuelo helado. La operación se convirtió, casi de inmediato, en una misión de recuperación. A pesar de llevar consigo los transmisores, las señales de los 4 hombres no se encontraban. Esto complicó enormemente la tarea de localización. Existían 2 posibilidades: que la avalancha hubiera arrastrado a los escaladores a una grieta profunda en el glaciar, o que la inmensa masa de roca y hielo desprendida hubiera roto el equipo o hubiera interferido con la señal. Dale like, suscríbete y comparte. Los rescatistas se centraron en las pistas visuales, analizando la trayectoria de la avalancha y el punto donde la placa de nieve se había detenido. El esfuerzo era físico y emocionalmente agotador. Los guías neozelandeses conocían a los guías suizos, y la tensión de buscar a colegas y amigos bajo la nieve aumentaba la presión. Día tras día, el sondeo y la excavación continuaron. La belleza del paisaje circundante, con picos nevados bañados por el sol y glaciares inmensos, contrastaba cruelmente con la desesperación de la búsqueda. Finalmente, el primer descubrimiento se produjo tras varios días de labor. Los equipos de rescate lograron localizar y excavar los cuerpos de los 2 guías suizos. Se encontraban enterrados a una profundidad considerable, víctimas de la asfixia y del trauma del impacto. La autopsia confirmaría que la muerte había sido casi instantánea, debido al violento impacto contra la roca y la compresión de la nieve. El hallazgo, aunque triste, proporcionó la primera respuesta firme. Los guías habían muerto haciendo lo que mejor sabían, en una montaña que, en ese momento, estaba en su peor estado de inestabilidad. La recuperación de los cuerpos fue una tarea peligrosa. Los rescatistas tuvieron que asegurar la zona con cuerdas y tornillos de hielo, abriendo un camino en la nieve densa para descender los restos. Mientras esta dolorosa tarea se realizaba, la búsqueda de los 2 clientes continuó. Se asumía que, al estar encordados a los guías, sus cuerpos se encontrarían en la misma zona de depósito. Sin embargo, no fue así. La montaña, una vez más, reveló su naturaleza implacable. A pesar de los esfuerzos intensivos y después de días de sondeo, los cuerpos de los 2 clientes no pudieron ser localizados. La hipótesis más probable era que, tras la violenta caída, la fuerza de la avalancha los había arrastrado a una grieta glaciar que la nieve había sellado por completo. Las grietas en el Aoraki son vastas y profundas, capaces de engullir un cuerpo entero sin dejar rastro. Ante la falta de más pistas y el peligro inminente de nuevos desprendimientos, la operación de búsqueda y recuperación tuvo que ser suspendida temporalmente. La decisión, tomada con gran pesar por los equipos de rescate y los guardaparques, significaba que el Aoraki retendría a 2 de sus víctimas de forma indefinida.
era un testimonio más de cómo, en las altas montañas, incluso la tecnología moderna y la experiencia no pueden garantizar una respuesta completa. La montaña había reclamado su tributo. La tragedia de 2013 en el Aoraki tuvo un profundo impacto en la comunidad de alpinismo, especialmente en Nueva Zelanda. Puso de manifiesto que la belleza alpina de la isla sur esconde un entorno que, en términos de inestabilidad, puede ser más peligroso que picos mucho más altos. El clima brutal del Pacífico y la proximidad de los glaciares activos crean un riesgo de avalancha y de caída de séracs que no se encuentra en la mayoría de los centros alpinos del mundo. El caso sirvió para reforzar la conciencia sobre la necesidad de extremar las precauciones con respecto a la capa de nieve. La experiencia de los guías suizos, aunque innegable, fue sobrepasada por la escala y la velocidad de un fenómeno natural que no dio margen de error. Es una lección brutal sobre la humildad. No importa cuántas montañas se hayan escalado, cada cima y cada glaciar exige un respeto renovado. Los cuerpos de los dos clientes no fueron recuperados hasta mucho tiempo después, cuando el movimiento natural del glaciar y el deshielo revelaron sus restos, un trágico final que llevó consuelo a las familias años más tarde. El Aoraki, sin embargo, sigue siendo el imponente rompe nubes, con la advertencia grabada en sus laderas. Su belleza es tan extrema como su capacidad para matar. La historia de los dos guías suizos y sus dos clientes es una de las crónicas modernas más impactantes de cómo la fatalidad puede ocurrir incluso con la máxima preparación. No fue una subestimación, como en el Elbrus, sino una colisión directa con la imprevisibilidad geológica y climática. La cordada hizo todo bien, excepto quizás no anticipar la magnitud exacta de la inestabilidad de la capa de nieve en ese día particular de noviembre. El Aoraki es una montaña de hielo y roca que se regenera y se transforma constantemente. Cada temporada es una montaña nueva, con diferentes trampas. Esta tragedia de 2013 es un recordatorio de que la belleza virgen de Nueva Zelanda tiene un lado salvaje e indomable. La vida de los 4 hombres se perdió en un instante de silencio, engullidos por un desprendimiento que nadie pudo prever. La lección final del Aoraki es que, en el alpinismo de alto riesgo, el margen de error es cero. Es una montaña para la élite, pero incluso la élite debe retirarse ante el mínimo indicio de que el hielo y la nieve están a punto de romper su pacto de silencio. El Aoraki sigue ahí, como un monumento natural, a la fuerza de la madre naturaleza y a la memoria de aquellos que cayeron en su abrazo helado. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.